Bueno, vamos a iniciar la presentación del libro del doctor Clemente Ruiz Durán. El doctor Noé Aarón Fuentes me solicitó moderar esta presentación. Él tuvo que asistir a un evento. Y bueno, a mí me dio mucho gusto pues hacer la presentación de este libro, porque pues tengo la fortuna de conocer al doctor Clemente Ruiz Durán desde pues los tiempos en los que tomaba clases de macroeconomía en la maestría de economía de la UNAM. Y bueno, siempre me pareció un profesor muy destacado en ese ambiente que había en esa época de las barbas y de las discusiones del marxismo hasta su mínima expresión, ¿verdad? Y bueno, a mí siempre me pareció que él sí tuvo un interés por entender e incidir en los problemas económicos que aquejaban a la economía mexicana en esa época de que se estaba dando la reconversión de la sustitución de importaciones, de toda esa estrategia de protección del Estado. Y me pareció que él tenía una capacidad también muy grande de relacionarse con instituciones y con personajes y personas, ¿no? Por otro lado, me pareció que su rigor teórico, siempre tuvo una preocupación por tener un rigor teórico. Simplemente me acuerdo la vez que en una clase de macroeconomía Clemente nos dijo que teníamos que leer para la siguiente clase todo el libro de Keynes sobre la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, lo cual tratamos de hacer. Entonces, pues es una gente que realmente tiene una mente muy abierta, tiene también siempre me ha parecido a mí, propuestas académicas hacia adelante, ¿verdad? Proyectos, cosas que hacer. Entonces, pues para mí es me complace mucho que esté aquí, ¿no? Rápidamente, para la gente, los jóvenes que no conocen al doctor Clemente Ruiz Durán, les comento que realizó sus estudios de economía en la Universidad de Anáhuac. Posteriormente emprendió sus estudios de doctorado en la Universidad de Pittsburgh y hizo especializaciones en instituciones del bienestar en la Universidad de Uppsala. Actualmente es el coordinador de posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM. Él es investigador nacional nivel 3 del SNI, ocupa la cátedra extraordinaria Jesús Silva Herzog del área de Economía en la Facultad de Economía. Ha publicado libros con UNCTAD, BID, CEPAL, etc. Asimismo ha sido profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, de California, etcétera, ¿no? Finalmente, digo, no quiero aburrirlos mucho con tantos detalles, pero yo creo que es importante que se sepa que el profesor Clemente Ruiz ha escrito más de 100 artículos, 14 libros, y ha sido consultor del Banco Mundial y de muchas instituciones del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, actualmente también en el año 2004, si no mal recuerdo, obtuvo el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, finalmente es toda una vida dedicada a la investigación económica, y yo creo que es un ejemplo a seguir para los jóvenes economistas, y por lo tanto le doy una cordial bienvenida a la presentación de su libro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Valoro mucho la invitación que me hace el COLEF. Considero que es una institución que ha abierto muchos caminos para la investigación y la reflexión de México en su relación con el exterior. Realmente, las múltiples veces que he visitado Tijuana, creo que es lo que me ha ido enseñando un poco esta compleja realidad en la cual se mueve la economía mexicana con su vecino, con un vecino de que pues realmente es la economía más grande del mundo. Después de la Guerra Fría se convirtió en el hegemón mundial, y que esto a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque
con las corrientes nacionalistas que han inspirado nuestro desarrollo, siempre pensamos que la mejor manera de poder llevar a cabo el proyecto nacional es un proyecto pues en el cual quisiéramos mantenernos como una cultura en la cual la fortaleza estuviera dada por el conocimiento. Sin embargo, no lo hemos logrado tan exitosamente, y esta nueva realidad que se nos abre en el siglo XXI de nuestra relación con los Estados Unidos, pues es una nueva etapa en el desarrollo económico. Ahora, déjenme explicarles un poco las motivaciones que me llevaron a escribir este libro de integración de los mercados laborales en América del Norte. En principio se puede pensar como una provocación, ¿no? Porque la manera como se había venido pensando el problema de la migración es eso, ¿no? Se van los mexicanos y es la incapacidad del país para poder generar suficientes empleos. Y después, más recientemente, algunos investigadores, algunos economistas han vuelto los ojos al problema de la migración derivado de los flujos de divisas, es decir, las remesas que han estado generándose, ¿no? El único análisis sistemático sobre el problema de la migración, precisamente lo vine a encontrar yo aquí al Colegio de la Frontera, ¿no? Que en forma sistemática ha estado desarrollando, pues por los últimos 25 años, ese esfuerzo de sistematización en sus diferentes modalidades. En el año 2005 se me propuso hacer un análisis a este respecto, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y a Canadá a entrevistarme con los protagonistas políticos de los diferentes países para ver qué es lo que estaban pensando ellos de este proceso de integración que se había iniciado en 1994. Esa perspectiva lo que me permitió es cambiar un poco la visión realmente de lo que estaba pasando en el país respecto a la migración, ¿no? Y lo que cada vez me queda más claro es que tarde o temprano esta región de América del Norte acabará siendo una sola unidad, ¿no? ¿En qué modalidad? No lo sé, ¿no? Es decir, la modalidad en la cual podamos nosotros definir finalmente la integración va a ser muy complicada, porque Estados Unidos, que hoy se alza como hegemón mundial, está viendo socavada su hegemonía precisamente por un nuevo jugador en el campo internacional que es China, ¿no? Y que está poniendo nuevas reglas de la vida, ¿no? Y está poniendo nuevas reglas a esa forma de la globalidad, pero al mismo tiempo hay el inicio de una nueva fricción entre Estados Unidos y Rusia por disputarse el poder político y militar del mundo. Entonces, en esa perspectiva, ¿no?, inicié yo la elaboración de este texto, en donde una discusión que tengo que reconocer que fue sumamente útil conmigo fue con Luis Ernesto Derbez, que fue canciller de México en el sexenio anterior. Él, como les decía, hablé con los actores, ¿no?, para ver si realmente qué es lo que estaban pensando. Y Luis Ernesto Derbez lo que decía es que el gobierno Fox había tratado de establecer algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos para finalmente pues legalizar algo de la migración y ordenar este proceso de migración. En esa plática lo que salió, que creo que es una pregunta que no se había hecho el país, es en realidad la migración estaba provocando efectos positivos sobre el desarrollo económico de los Estados Unidos y no había sido valorado.
los congresistas norteamericanos lo que veían es siempre la parte negativa de la migración y decían que le estábamos quitando empleos a los Estados Unidos. Esa perspectiva, que es la perspectiva que gran parte del mundo desarrollado tiene respecto a la migración, es una visión sumamente xenófoba. Es una visión negativa, y entonces ahí es donde se me vino a la mente el poder desarrollar una estimación de los efectos que tiene la migración positiva en los Estados Unidos. Esa migración positiva es en el siguiente sentido. Primero, Estados Unidos, si ustedes han visto su demografía, su pirámide de población, es una población que tiende a envejecer y a no tener tantos jóvenes como necesita. Entonces, una necesidad para ellos era, y siempre ha sido, el abrir las fronteras para mantener más o menos una pirámide de edades congruente con el desarrollo económico de los Estados Unidos. Esa es la explicación por la cual los Estados Unidos han permitido de que, bien o mal, 11 millones de mexicanos estén trabajando allá, 25 millones con familias y todo, y que hoy somos pues de las primeras minorías en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa perspectiva en términos económicos no se había valorado cuánto y qué significaba. Entonces yo hice una estimación bajo la perspectiva de que la migración es pérdida de capital humano para México y ganancia de capital humano para los Estados Unidos. Creo que es una propuesta, pues les digo, puede ser una provocación, ¿no? Porque el capital humano, si uno multiplica ese capital humano por la productividad general de la economía, da de que el 10% del producto de los Estados Unidos es generado por los mexicanos. Es decir, tienen un 10% más de Producto Interno Bruto los Estados Unidos gracias a los mexicanos. Ahora, si nosotros valoramos la pérdida que ha significado para México ese capital humano que no hemos podido utilizar, y que si lo hubiéramos utilizado tan solo a la media del promedio de la productividad mexicana, nosotros tenemos una pérdida como de una cuarta parte del producto. Entonces, estas perspectivas son perspectivas que no se han analizado lo suficiente. Puede ser que mi mecanismo y mi fórmula de calcular las cosas estén mal, pero es una primera propuesta que hago yo a los mexicanos e incluso a los académicos norteamericanos, de que hagamos una valoración de lo que el capital humano ha significado. Esto significaría un cambio en el discurso político. Un cambio en el discurso político porque el discurso político lo que maneja es que nos hagan un favor permitiendo la migración y que se relajen las formas, ¿no? No, yo creo que es diferente la discusión cuando nosotros tomamos que en realidad lo que se está moviendo es un capital y es el capital humano, ¿no? Entonces, esa es la primera parte macroeconómica, dijéramos, de la visión de este libro, ¿no? Es el primer capítulo. Después, si ustedes revisan, ¿no? La segunda parte va en otra perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva, a mi manera, también que se nos abre interesante y que no habíamos logrado nosotros, ¿no? Captar, ¿no? Y que todavía la sociedad mexicana y la sociedad de América del Norte no logra captar, que es la cuestión de cómo este proceso económico que ha estado surgiendo en el mundo ha estado y está directamente vinculado con una demografía que es bien interesante, ¿no? Por una parte, los mexicanos seguimos manteniendo una pirámide, dijéramos, con poco envejecimiento. Los Estados Unidos se están abriendo y los canadienses de plano son una sociedad vieja, ¿no? Entonces,
me explicaban los canadienses, ¿no? Bueno, para nosotros esta cuestión de cómo podemos subsistir como país en el próximo siglo, es esencial la migración. Entonces yo no sé si sepan ustedes, ¿no? Lo explico en el libro, ¿no? Uno de los pocos países en el mundo que en la Constitución pusieron la necesidad de dejar migrar a 300,000 gentes al año con el fin de poder mantener el nivel de población que tienen actualmente. Los canadienses han fracasado en este sentido. ¿Por qué han fracasado? Porque no logran ni siquiera que 300,000 gentes migren al año. Y entonces están teniendo problemas de envejecimiento. Y después, lo que Canadá está viviendo cada vez más es un proceso pluriétnico de población que lo acerca más a México de que cualquier otro país, ¿no? En términos de que nosotros somos un país pluriétnico, ¿no? Con 7 etnias a la vez. Los canadienses cada vez más se van acercando a ese perfil, ¿no? En la reunión que tuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores con ellos, supuestamente eran con oficiales del gobierno canadiense, y todos tenían un origen diferente de Canadá. Unos eran hindús, otros de Bangladesh, y así les puedo ir, había gente de El Salvador, y todos eran las gentes de más alto rango dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense. Y había 2 canadienses nativos. Entonces, bueno, esa perspectiva, ¿en qué se traduce? Se traduce también en que Estados Unidos y Canadá están relocalizando sus actividades económicas a través de las transnacionales en todo el mundo, y esto están llevando a una desindustrialización temprana en toda esta región, y que haya una economía de servicios y de comercio. Ahora, en esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? La clave es el alargamiento del ciclo de vida de la humanidad. Si nosotros hubiéramos estado sentados en este lugar y hubiéramos estado platicando hace un siglo, nuestra expectativa de vida sería más o menos como de 40 a 50 años. Algunos de nosotros ya no estaríamos aquí, habríamos desaparecido. Hoy estamos aquí, pues gracias a los adelantos de la vida, ¿no? Pero para los norteamericanos esto está siendo esencial. Lo más probable es de que ustedes, que están en sus 20 años, y lo que no saben o no han querido enterarse, ¿no? Es de que les quedan 100 años de vida más. Es decir, los próximos 100 años de vida, lo que quiere decir es que apenas llevan menos de una quinta parte de su vida. Esto es como resultado de las investigaciones que hacemos, que a la gente no dejamos que se nos muera. Entonces, la expectativa de vida aparentemente son de 75 años para las mujeres, 73 para los hombres en México. Pues sin embargo, si yo les preguntara, a muchos de ustedes tienen abuelitos, ¿no? Que ya tienen 90 años, 100 años, ¿no? Y que lentamente van avanzando a esa edad. 120, ¿por qué digo 120? Porque biológicamente aparentemente es lo que vamos a poder vivir. Si inventan algo más, pues vamos a vivir quién sabe hasta cuánto, ¿no? Pero entonces, ¿qué ha significado eso para el mercado laboral? Para el mercado laboral lo que ha significado es de que nosotros hemos tenido que reestructurar las ocupaciones. Y esas ocupaciones, lo que tiene que ver es que nosotros, al iniciarse el siglo XX como humanidad, ¿no? Teníamos la profesión de médico y después había las enfermeras, ¿no? Y conforme ha ido avanzando el siglo, avanzó el siglo XX y empezó el siglo XXI, tuvimos que ir creando nuevas profesiones. El ayudante del enfermero y el ayudante del ayudante de enfermero. ¿Y para qué sirven el ayudante del ayudante? Dice uno, ¿qué es lo que está sucediendo?
Lo que pasa es que como la gente vive más tiempo, estábamos esperando que se nos murieran las gentes a los 65 años. Y entonces la persistencia de la vida hace que tener en hospitales a las gentes de más de 65 años es muy caro. Entonces empezamos a crear casas, y casas que están de retiro, en donde no es necesario tener un médico y un enfermero. Con los asistentes de enfermero y los asistentes del asistente enfermero se puede manejar ese centro de retiro. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los mercados laborales? Lo que quiere decir, muchos de nuestros compatriotas están en ese tipo de actividades. Después, lo que está sucediendo es que muchos de los norteamericanos están viajando a México para retirarse. Y antes pensaban en retirarse a los 65, vivir 10 años en México y morirse. Ahora nosotros lo que tenemos que ver es, ese reordenamiento del mercado laboral tendrá que venir porque vamos a tener que mantener no solamente a nuestros viejos y ancianos, sino que vamos a tener que mantener a los ancianos de otras regiones. Entonces, esto que estamos estudiando ahora, ¿no? Que es los mercados laborales, se nos abre una infinidad de posibilidades por la vida misma y cómo han ido cambiando las cosas. Entonces, este reordenamiento de la vida, lo que nos va a dar por consecuencia es también la necesidad de nuevas instituciones. Ahí es donde menos hemos pensado. La verdad es de que somos un desastre. Somos un desastre en términos de que pensamos en el libre comercio, pero no hemos pensado de qué manera uniformar los sistemas de seguridad social en América del Norte. Entonces, en esa perspectiva, lo que apunta el análisis del libro es precisamente la falta de un esquema institucional que pueda ordenar todos estos elementos de lo que estamos hablando a través de nuevas reglas y normas para el desarrollo del mercado laboral en América del Norte. Eso no lo hemos pensado. Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo porque somos sociedades que, para plantearnos preguntas, las planteamos con demasiada lentitud. La vida avanza más rápidamente y vamos entonces encajando las cosas, pero sin normas. Finalmente el libro acaba con una reflexión precisamente de esto, de cómo va a ser y cuántos millones vamos a acomodar en América del Norte en los próximos años, ¿no? En una población que tenderá a estabilizarse más o menos en los niveles de 400 y tantos millones de gentes, ¿no? Que son una cantidad sumamente importante, ¿no? Y entonces, y de las nuevas profesiones que tendrán que hacer, ¿no? Los mexicanos hemos tenido flojera en pensar en eso. Anúñez hizo un análisis de las nuevas profesiones, que es un análisis todavía muy incompleto, y en cambio los norteamericanos y los canadienses sí lo están pensando, porque entonces eso está retroalimentando precisamente a los centros de educación superior de cuáles son el tipo de profesiones que más demandadas van a estar. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta pequeña reflexión que hago en este libro es una serie de preguntas que son preguntas para todos ustedes, ¿no? De cómo tendremos que ir solucionando la gama de preguntas que sale cuando uno reflexiona el proceso de migración en una perspectiva de integración de los mercados laborales. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo mundo, dentro de los participantes de América del Norte, participen en forma intensa en el reordenamiento institucional de América del Norte? Y bueno, yo ahí lo dejaría y estaría atento a los comentarios y a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Clemente. Pues creo que seguiríamos con la doctora Sara Martínez, que estaría haciendo los comentarios. Gracias. No, primero agradecerles a todos su asistencia y en particular la invitación a comentar este libro, que efectivamente es un reto y fundamentalmente por la experiencia, visión y trayectoria que tiene el doctor Ruiz Durán y que, bueno, pues ya es de alguna manera
contradicción en sus escritos que llegue a generar en los que los leen muchas más preguntas las que se responden con la información que está ahí. Y creo que eso es en muchos de los casos los que distingue un buen libro, es que uno se queda con más ganas de seguir profundizando en el tema, buscando más información o buscando alguna forma de contradecir lo que está en el libro si no está de acuerdo con ello. Pues creo que en este sentido, bueno, pues efectivamente me gustaría hablar del libro dividiendo los comentarios en dos grandes apartados. Uno que es el contenido del libro en sí mismo y un segundo apartado más orientado a la proyección de esas preguntas de las que hablaba Clemente y que creo que en gran medida son la aportación fundamental que deja en el lector este libro. ¿Por qué estoy trabajando sobre estos dos puntos? Bueno, fundamentalmente porque la lectura del libro efectivamente habla de mercados laborales, pero a partir de ahí replantea todo una concepción de lo que es la región de América del Norte. Y bueno, pues como ustedes comprenderán, eso lleva desde la discusión de un modelo de desarrollo hasta la definición de una región, pasando por todas las dimensiones que podamos pensar en términos de esas preguntas de las que habla el doctor Ruiz Durán y que están precisamente muy relacionadas con cómo se generó el TLC, cuál era el esquema del TLC y a partir de ahí qué impactos secundarios se han ido generando, directos, indirectos y demás, y cómo eso está conllevando a la integración de una región de facto. Respecto al contenido del libro, pues me voy a ir rápido porque ya el propio autor pues obviamente lo expone mucho mejor que cualquiera de los lectores, sobre todo en términos de las motivaciones, pero sí me gustaría comentar dos cosas centrales. En primer lugar, el valor que tiene el hecho de que en el libro esté el planteamiento contextual de la investigación. ¿Y por qué? Porque en muchos casos lo que estamos viendo, sobre todo cuando estamos leyendo textos sobre integración económica en particular, sobre América del Norte, se tienden a ver aspectos muy aislados, ya sea sectorialmente o en momentos del tiempo muy concretos, pero no tanto aportaciones que traten de tener una visión un poco más amplia en términos de la construcción de ese proceso de integración en general y tratando de relacionar aspectos que tienen incidencia en diferentes disciplinas, economía, demografía, geografía, sino más bien haciendo ejercicios muy disciplinarios. Y eso en algunos casos, bueno, pues lleva a ciertas limitaciones en la interpretación dentro de esa propia disciplina. En este sentido, creo que el anexo 1 del libro es probablemente por donde deberían empezar a leer el libro. ¿Y por qué? Básicamente porque lo que se está haciendo ahí es plantear el proyecto, en los antecedentes, la hipótesis, los objetivos del estudio. Y creo que eso aclara mucho de las perspectivas teóricas que después se manejan en los capítulos. Aparte, creo que es un buen ejercicio para todos ustedes que están trabajando en las tesis en este momento. Hay una claridad ahí tremenda y creo que les da muchas pistas sobre cómo pueden abordar los temas que están planteando, pues a lo mejor con cuestiones que no se les habían ocurrido de alguna manera y a partir de una pregunta que en primera instancia pudiese parecer sin mucha relación con las teorías que puedan estar manejando. Entonces, les voy a leer la hipótesis porque creo que sí es fundamental para complementar lo que Clemente les dijo sobre el contenido. Y esa hipótesis de trabajo es que la integración del mercado laboral en América del Norte puede traer beneficios a los tres países. En términos de lograr, por una parte, una ampliación de la oferta laboral en Estados Unidos y Canadá y una reducción de la presión laboral en México. Esta integración conllevará a un aumento en la competitividad de la región. Creo que con eso, efectivamente, se resume muy bien pues, el enfoque diferente que se da al tratamiento de la migración, no ya como un problema, sino como una oportunidad incluso de generar una ventaja competitiva en términos de complementariedad entre los mercados de los tres países. Entonces creo que es simplemente una buena hipótesis, vean todo lo que despliega después. Segundo punto que es importante es el objetivo que se plantea el libro. Y básicamente porque aquí es donde se está planteando esa relación con los marcos teóricos, de los que también se hablaba, y que son marcos teóricos que permiten una construcción o una visión hacia adelante, en lugar de hacer, bueno, pues explicaciones hacia atrás que en muchos de los casos no se utilizan tanto para proponer algún tipo de solución
o de alternativa. Y el objetivo está expresado de la siguiente manera. Utilizando la teoría de los mercados laborales fragmentados, se analizarán los efectos que tendría una política de integración de los mercados laborales en América del Norte. El objetivo principal, a partir de este cuerpo teórico, será mostrar cómo un acuerdo laboral en la región puede homogeneizar el comportamiento de los mercados y generar por esta vía un mayor nivel de bienestar en la región y aumentar su competitividad, por la vía de lograr aumentar la capacitación de la mano de obra en la región. Como ven, aquí pues es muy consistente con la hipótesis, primer punto, y segundo punto ya nos va llevando hacia las dimensiones en las que se va a analizar esta cuestión de los mercados laborales. En la metodología y técnicas nada más yo quería comentar que uno de los valores agregados que tiene el libro es que en principio tenemos un planteamiento de carácter macroeconómico al inicio, pero que está complementado con una serie de entrevistas con los actores clave en los 3 países. Y esto matiza mucho la interpretación y es una cosa que es muy palpable a lo largo del texto. Entonces creo que ahí también es un rasgo que lo diferencia mucho de otros trabajos en que fundamentalmente se trabaja sobre información secundaria y a la luz de una teoría podemos interpretar ciertas cosas, pero aquí si queremos como establece el autor ver hacia adelante, sí es necesaria esa sensibilidad que puede dar el trabajo con actores y que realmente está reflejado en el libro. Los capítulos que contiene el libro son 4, ya se los describió el autor, y yo aquí simplemente querría resaltar que una de las cosas que queda después de leer el libro es que se está elaborando un argumento muy claramente y que cada uno de estos capítulos tiene un digamos que componente central de ese argumento. ¿Hacia dónde va el argumento? Básicamente hacia una conciliación de aspectos macro y micro en términos del funcionamiento económico de la región de América del Norte para llegar a una integración de esos mercados laborales que a su vez de alguna manera lo que estaría reflejando es que hay un proyecto compartido en términos de desarrollo y en términos de modelo social. Uno de los argumentos del libro es que efectivamente el mercado laboral lo que está reflejando muy claramente es por una parte la organización productiva, pero por otra parte la organización social en términos de qué es aceptable, cómo se distribuyen beneficios, qué tipo de actividades de empleo son los necesarios. En este sentido, podríamos desagregar esta construcción del argumento central en 3 puntos básicos que serían, por una parte, una sistematización de la información que existe y de la que no existe para poder llevar a cabo este análisis. Esto es central porque sobre todo cuando estamos trabajando con 3 países que tienen las diferencias en la forma de presentar y captar la información que tienen, Canadá, Estados Unidos y México, pues se vuelve así que una tarea titánica poder tener elementos de comparación relativamente limpios. En segundo término, otro de los elementos centrales del argumento es una detección de oportunidades a partir del diagnóstico que se hace con esa información. Y aquí otra vez lo que se está haciendo es trabajar con el fenómeno migratorio y los mercados laborales como esa oportunidad de alguna manera, es decir, de una manera más propositiva, y a partir de la idea de nichos de empleo que existen en los diferentes países y que está relacionado con todas estas nuevas necesidades de actividades. Y como tercer punto, el último capítulo lo que hace es orientar de alguna manera hacia una propuesta de planeación estratégica para la región y retomando estos elementos anteriores. ¿Qué ocurre? Los otros 2 puntos nos van llevando a cuáles son los elementos centrales que se están proponiendo para realizar efectivamente esta planeación estratégica. Entonces, como les decía, ahí puede haber reacciones de estar de acuerdo o no con la información, cómo se pondrá la información, pero sí hace una primera propuesta en términos de esos elementos centrales. Yo resumiría el texto probablemente en 2 palabras, que sería cómo lograr una región competitiva, fundamentalmente. Y aquí entendiendo región como los 3 países. Estamos hablando de un contexto de integración internacional. Y esto es otra de las cosas que no siempre aparece explícita en el texto, pero si están familiarizados con las teorías de competitividad, sí es muy claro que es la preocupación de esa construcción de un futuro de alguna manera en términos de esa competitividad regional
como grupo. Bueno, de todo esto, ¿a qué llegamos? A discutir más en profundidad dos grandes temas, que serían, por una parte, cuál sería el modelo de desarrollo regional para América, de desarrollo regional, pero en este caso supranacional para América del Norte. Y aquí, efectivamente, lidiando con este problema de una integración de facto que carece de un marco institucional de alguna manera adecuado, o en el que se reconozca esa integración de facto en muchos de los aspectos, y en particular en lo que es, bueno, pues la cuestión migratoria. Y por otro lado, con una falta de reconocimiento de las diferencias entre los tres países integrados dentro de esa construcción institucional. Segundo elemento importante dentro de este modelo de desarrollo regional, y aparece en el libro reiteradamente, es cómo se conciliarían lo que en términos generales se llama la paradoja territorial, que es fundamentalmente estar hablando de esta necesidad de una institucionalización supranacional, cuando lo que vamos recuperando cada vez más en términos de organización productiva son unidades subnacionales. Y aquí la forma de recuperar esto es fundamentalmente a través de actores locales, es decir, gobiernos locales, gobiernos estatales, que de alguna manera están empezando a jugar un papel en lo que sería el manejo de estos mercados laborales y tratar de trabajar la integración de alguna manera de abajo hacia arriba. ¿Qué tan posible es esto y qué tan, digamos, útil en términos de la construcción de la región de América del Norte? Pues es tema abierta a discusión, pero sí es una sugerencia muy importante y muy interesante que surge del libro. Segundo gran tema, bueno, pues es trabajar la migración como fenómeno económico y como fenómeno social fundamentalmente. Y aquí va un poco más allá de lo que serían las aportaciones específicas en términos económicos, porque el texto ya apunta hacia una lógica de articulación de los actores, de articulación al sistema productivo al que llegan, de la desarticulación que supone en el sistema productivo del que salen, y en ese sentido, bueno, pues también abre la puerta a otro tipo de teorías o de estudios que rara vez se han manejado cuando desde un estudio económico se aborda la problemática de la migración. A partir de esto, ¿cuáles serían las proyecciones del contenido del libro? Aquí para no alargarnos mucho más. Bueno, yo diría que fundamentalmente lo que estamos haciendo con este texto es trabajar sobre 4 puntos centrales. Y nos lleva a plantearnos preguntas sobre esos 4 puntos centrales. En primer lugar, esta cuestión de la construcción de la región de América del Norte. Una de las cosas que yo agradecí en la lectura es que no se explicase todo en términos de globalización. Porque cuando vamos a este tipo de planteamientos muchas veces, bueno, pues lo que encontramos es efectos de la globalización, pero realmente no se aterrizan un poco más los análisis. Y en este caso estamos hablando de actores concretos, estamos hablando de 3 países, y el hecho de estar trabajando ya con la información, con el esfuerzo que se hizo para homogeneizar los datos, sí nos permite profundizar y no quedarnos en esa idea de, bueno, globalización que lo explica todo y en un momento dado no nos explica nada. En ese sentido creo que es muy útil, al hilo del libro, retomar algunas de las ideas básicas de lo que son las teorías de integración económica. Y bueno, eso permite articular muchas de las explicaciones reforzando los planteamientos que hace el autor en el libro. En segundo lugar, el tratamiento de los mercados laborales creo que tiene también un aspecto que lo diferencia de otros autores, y es fundamentalmente el tratarlo con un componente socioeconómico más marcado que estrictamente económico. Es decir, esto lo que nos está planteando de alguna manera es conjugar lo que hay de reorganización social y lo que hay de reorganización productiva en el proceso que se describe en el libro. Y en términos de las discusiones de competitividad, de intangibles y otra serie de cosas, ese es un elemento central. Es decir, llega un momento en que no podemos deslindar
lo que es esa organización social, de lo que sería una organización productiva, y entre otras cosas por lo que implica de generación de una serie de instituciones que bueno, pues tienen un impacto, así que socioeconómico claro, estén en la parte más social o estén en la parte más económica. En el tratamiento de estos mercados laborales, de hecho, me resultó particularmente interesante porque se habla de lo que podríamos, no, de lo que de hecho se llama el salario social, y esto matiza mucho lo que es nada más hablar de ingresos. Está hablando de prestaciones, está hablando de condiciones de trabajo, de toda una serie de elementos que matizan esa aproximación nada más a partir del ingreso. Y este aspecto me parece particularmente relevante porque en una investigación que hicimos hace poco aquí sobre un problema de escasez de mano de obra en las industrias maquiladoras en Tijuana, se hablaba precisamente, no en estos términos, pero sí de que el ingreso en sí mismo no era lo más determinante, sino el ambiente laboral, por ejemplo. Entonces, realmente lo que estamos encontrando aquí es que a partir de un planteamiento más macroeconómico, tenemos una convergencia de algunos elementos de análisis con lo que podíamos considerar algunos planteamientos más micro, más localizados. Bueno, aquí se podría discutir que quizás esto tenga mucho que ver con que son empresas transnacionales y todo lo demás, pero fundamentalmente los trabajadores no son trabajadores importados junto con la empresa. Entonces, podríamos encontrar probablemente elementos de convergencia que, de hecho, les digo, a mí me sorprendieron en ese sentido. Tercer punto importante, pues el aspecto de migración, que se ha ido comentando como eje central de preocupación del libro. Y aquí, al igual que Clemente, creo que en el colegio hay uno de los instrumentos fundamentales para poder profundizar en esta cuestión de la migración, que es bueno, pues la famosa EMIF, con los resultados que arroja y que ya tiene una temporalidad muy larga. Y al hilo del planteamiento de Clemente, sí me gustaría comentarles algunos resultados que se obtuvieron de un análisis del perfil de los migrantes, precisamente. Y un poco porque refuerza parte de los planteamientos de esa posibilidad de complementariedad o de qué es lo que está ocurriendo realmente con esta integración, de hecho, de los mercados laborales. En primer lugar, bueno, hay varias teorías de aproximación a esta cuestión de la migración, sobre todo desde el punto de vista económico, pero me gustaría hablar de dos, que son un poco las dos que están atrás de las dos grandes posiciones que hay en términos del tratamiento del problema migratorio. Una es la teoría del punto de saturación y la otra es el enfoque de los sistemas migratorios. ¿Por qué esto? Bueno, fundamentalmente si hablamos de una teoría de punto de saturación, lo que está pasando es que suponemos que llega un momento, es un poco como la teoría de la causación acumulativa, que a lo mejor les suena más cercana, y lo que va a estar ocurriendo es que llega un momento en que, bueno, pues ya la tasa de inmigración es tal que la sociedad receptora no puede aceptar más migrantes, se empiezan a generar conflictos y en principio habría un cierre en las barreras. El enfoque de los sistemas migratorios adopta una visión dinámica y lo que hace es acercarse mucho más al planteamiento que les estaba planteando el doctor Ruiz Durán en términos de ver la evolución y ver la capacidad, ahora sí que hablando en términos ambientales, de soporte del sistema receptor. Y ahí se trabajaría mucho más sobre lo que sería el ajuste entre ofertas y demandas en un sentido amplio de los mercados laborales, receptores y expulsores de esta mano de obra. Perdón. ¿Qué se puede observar con el proceso de migración de México a Estados Unidos? Fundamentalmente, la tasa de migración es constante, pero tampoco se puede ver un aumento muy radical. Y a partir de los resultados de la EMIF, y lo que sí se observa es que hay una tendencia a incorporarse cada vez más al sector industrial y al sector servicios. Esto está corroborando los planteamientos del libro en dos aspectos. El primero es, hay una terciarización de las economías con
una polarización de la calidad de los empleos en el sector terciario, es decir, vamos a tener empleos, buenos empleos en el sector terciario y empleos relativamente precarios en el sector terciario, y ahí es donde se van a empezar a ubicar parte de estos flujos migratorios, ya no necesariamente en la agricultura. Y dos, el sector industrial está en declive relativamente, está estancado, y ahí es otra de las áreas en que está ubicándose cada vez más este flujo migratorio. Es decir, se van yendo a sectores que ya no son tan competitivos en términos de la generación del bienestar, de habilidades requeridas y todo lo demás, sino más bien sectores maduros o ubicados en la escala baja del trabajo. Y en segundo lugar, encontramos que muchas de las personas que emigran aprenden su trabajo trabajando directamente, es decir, su capacitación no está muy relacionada con lo que están haciendo, y en muchos de los casos ni siquiera es un aprendizaje formal lo que tienen, sino que desarrollan habilidades, que es diferente en términos de no ser un conocimiento codificado, no entrar dentro de los procesos formativos habituales y demás. Esto creo que es otra lección central en términos de la construcción de esa competitividad y de la complementariedad de los recursos humanos en los tres países, y sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, sectores de servicios en los que están integrando los mexicanos son, bueno, pues sí, hoteles, restaurantes y demás, pero también servicios de atención directa a ancianos o a personas con cierto tipo de problemas por, entre comillas, calidez humana del trato. Es decir, estamos hablando, otra vez insisto, no de capacitación formal, sino desarrollo de ciertas habilidades. Y esto creo que nos da otra pista en términos de una de las sugerencias del texto, que es, bueno, dónde se encuentran las complementariedades y se puede generar un modelo con esas complementariedades, o simplemente tenemos un modelo de aprovechamiento de trabajadores más baratos en México. Por último, sí querría resaltar que realmente otro de los factores que está cambiando todo esto es que tenemos cada vez más población urbana que está migrando también. Entonces, bueno, creo que eso también va a modificar los patrones de asentamiento, implica otra serie de ajustes sociales, y sí es muy diferente a pensar que la migración básica era de actores que están en un medio rural, fundamentalmente. Y para cerrar, ¿cuál es la discusión de fondo del libro? Bueno, yo la resumiría en tres preguntas amplias, pero tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el modelo de desarrollo de la región norteamericana? Es decir, esa es la gran incógnita que surge del libro. ¿Qué se espera? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se puede llegar a consolidar esa región? Segunda pregunta es, ¿cuál es el modelo de desarrollo de sus actores? Y aquí creo que eso es importante, porque efectivamente en el libro se apunta, bueno, que la región va, pero no necesariamente los actores la están llevando. Entonces tenemos de alguna manera una discrepancia entre un planteamiento y otro, y aquí es tanto en términos de los planteamientos institucionales como de los propios actores sociales y productivos. Y por último, bueno, pues la pregunta final sería si podemos hablar realmente de una región a estas alturas, o si lo que estamos viendo es un proceso de integración todavía en el que esa región se está constituyendo. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un par de comentarios sobre el libro que tan amablemente viene Clemente a presentarnos aquí al COLEF. Es un tema, el tema de inmigración y el tema de integración de mercados laborales. Pues es un tema que trabajan muchos investigadores del Colegio de la Frontera, donde se ha desarrollado ya un cuerpo de conocimientos, ¿verdad? Y de trabajos, ¿no? Se acaba de mencionar el caso de la encuesta de migración de la frontera norte, ¿verdad? Que son elementos importantes para trabajar sobre el tema, ¿no? Me voy a tener nada más en dos aspectos del libro que me parecen de enorme relevancia, y en donde a mí me parece que se hace una aproximación, como decía Clemente, un tanto provocadora, ¿no?,
que puede servir de detonante de un proceso de la generación de mayores conocimientos sobre el tema, ¿no? El caso del primer capítulo, por ejemplo, con la estimación que hace Clemente sobre los beneficios de la migración. Yo no había visto un trabajo así que intentara cuantificar en términos de Producto Nacional los impactos de la migración, ¿no? Y se hace aquí para Estados Unidos y para el caso de México, ¿no? Hay por ahí algunos trabajos se insinúan sobre esto, ¿no? El caso, el libro más reciente de Borjas, bueno, al menos ahora el del 2007, por ejemplo, el artículo de Hanson que está ahí, intenta deslizar algo así como de que México ve menoscabado, digamos, sus recursos con la migración. Sin embargo, las remesas que envían los migrantes, ¿verdad?, compensan en parte esas pérdidas, ¿no? Clemente toma ambos elementos y cuantifica aún así las pérdidas que hay para México con motivo de la migración. Yo trato de entender esta idea de tratar de llevar a una cuantificación así, que puede ser muy simple, ¿verdad?, sobre la magnitud del impacto económico, ¿no? Y me parece que vienen mucho de que en México los estudios de inmigración están muy centrados alrededor de lo que son estos modelos de equilibrio parcial, de los que George Borjas ha impulsado fuertemente, ¿no? Han tenido demasiado impacto, muchos hemos seguido esos trabajos, muchos los hemos estudiado, ¿no? Y nos hemos olvidado del conjunto, ¿no? Y se requieren más bien modelos de equilibrio general para poder establecer los impactos generales, ¿no? Y sobre esto hay también alguna tradición en países que han vivido mucho con el problema de la migración, en donde la migración ha sido un factor incluso productivo, el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? De Canadá mismo, como se menciona en el trabajo, ¿no? Y que ha generado una serie de modelizaciones y de perspectivas para entender estos problemas de cómo la migración juega con el crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo que yo obtengo de este trabajo es que hace falta explorar más sobre el crecimiento económico de largo plazo y los impactos de la migración sobre el crecimiento económico de largo plazo. Hay algunos trabajos que se han hecho sobre convergencia, por ejemplo, económica, entre un país que expulsa mano de obra y otro país que recibe mano de obra, ¿no? Se dice que a largo plazo, bueno, algunos autores apuntan de que hay convergencia en esto, ¿no? De que los salarios finalmente convergen, ¿no? Yo creo que hace falta mucho también explorar más los modelos de comercio internacional y llevarlos al caso de la migración, ¿no? Finalmente, bueno, Clemente asocia aquí de manera directa esta movilidad de trabajadores con capital humano, ¿verdad? El capital humano se considera parte del capital de un país y esto entra en las cuentas, en las transacciones internacionales, ¿no? De forma que los modelos de comercio internacional también tienen mucho que decir acerca de esta potencialidad sobre el crecimiento económico que tiene el efecto de la migración, ¿verdad? A mí esta parte me parece un tema muy relevante. A mí me parece que, como decía Clemente, bueno, es una provocación, ¿verdad? Se hace una estimación aquí. Yo creo que alguna estimación más precisa se debería obtener más bien con el trabajo de muchas personas. Habría que avanzarle en muchos ángulos, habría que despejar muchas incógnitas o resolver muchas hipótesis ahí antes de poder arribar a una cuantificación acerca de estos beneficios y pérdidas, ¿no? Y aquí en particular me quería yo referir a la cuestión de la base informativa, ¿no? En México tenemos una base informativa, la verdad, muy débil para poder estudiar efectos de migración, ¿no? Las tasas de desempleo que tenemos, las tasas de participación de la mano de obra, la determinación de población económicamente activa por estados y a nivel subregional, digamos, abajo de los estados, son muy débiles o son inexistentes, ¿verdad? Y para poder estudiar efectos de migración tenemos que tener esto muy bien desarrollado con datos, de forma que se pueda ver qué está pasando por el hecho de que la gente se desplace de un país a otro, ¿no? No quisiera hablar tanto, que ya se hizo, ¿verdad?, respecto de los contenidos del libro. Clemente ya, bueno, nos explicó aquí la estructura de los capítulos, etcétera, ¿no? Un tema, sin embargo, que sí quisiera tocar es algo que me parece que está ausente, ¿no?
Estamos hablando de integración de mercados laborales y el libro se concentra mucho en estos factores, digamos, informales de la integración, ¿no? La migración es un factor de integración o es una integración de facto, ¿no? De hecho. El Tratado de Libre Comercio, sin embargo, establece vías para la integración de mercados laborales, ¿no? Está lo veníamos platicando recientemente, el caso de las visas que Estados Unidos otorga para profesionistas al amparo del capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, bueno, tienen impactos que creo yo que se desconocen, ¿no? Nadie, me parece, ha hecho mediciones acerca de qué está pasando con los mexicanos profesionistas que ingresan legalmente a Estados Unidos, ¿no? Hay un vacío también muy fuerte de análisis acerca de los procesos de reconocimiento de títulos, por ejemplo, ¿no? México aquí carece, ¿verdad?, adolece de una regulación, digamos, más o menos seria, ¿no?, para organizar el mercado laboral en México, y esto creo yo que está provocando asimetrías con Estados Unidos y dificultando la integración formal ahí donde se podría dar, que es en el caso de mercado de servicios profesionales, y en el caso también de trabajadores no profesionales, ¿no? Sencillamente, bueno, hemos iniciado, junto con el Tratado de Libre Comercio, se inició en México el esfuerzo de construir un sistema de competencias laborales, por ejemplo, de reconocimiento de competencias laborales que no ha concluido, ¿no? La Comisión de Competencias, de Reconocimiento de Competencias, por ejemplo, que estaba bajo el control de la SEP, está pasando actualmente a la Secretaría del Trabajo y ha tenido un impacto nulo acerca de la expedición de documentos que certifiquen, ¿verdad?, que la gente tiene determinado oficio, ¿no? Estados Unidos, los mercados laborales están organizados de este modo, y este requisito de reconocimiento de capacidades y de habilidades laborales es básico para poder pensar en un acuerdo de intercambio de trabajadores, digamos, calificados no profesionistas, ¿no? Creo yo que es un tema muy amplio, por supuesto, de integración de mercados laborales. El tema mismo de migración, tratándolo de esta forma a nivel nacional, no es frecuente que se haga, implica un trabajo de sistematización muy vasto, ¿verdad? Y sumado al problema de la integración de los mercados laborales, pues se vuelve también un tema que se antoja difícil de aterrizar en sus detalles, por supuesto, ¿no? Y yo creo que la contribución del libro, pues es precisamente esto de contribuir un poco, desafiar un poco al pensamiento de las personas que están trabajando sobre el tema, para dirigir hacia una evaluación más de equilibrio general, ¿no?, más de funcionamiento económico de la sociedad, ¿no?, y el impacto que la migración tiene sobre esto, antes que irnos sobre estas mediciones muy microeconómicas que se ha puesto muy de moda, ¿no?, bueno, a partir del trabajo de Borjas y de muchos otros que escriben sobre el tema, en el campo de la economía de la migración me refiero, por supuesto, y que se han atendido a detalles del problema, pero no del funcionamiento del esquema general, ¿no? Finalmente, el libro contiene una reflexión final, nos anuncia que esto es parte de un trabajo más amplio, de un equipo de trabajo que se integró y que empezó a plantearse preguntas sobre el papel de la migración, ¿verdad? Y es algo que yo quisiera retomar, y ya le comentaba a Clemente hace rato, sobre el interés de investigación que hay de parte de muchos investigadores, ¿verdad?, para trabajar juntos sobre el tema. Yo creo que es esto de medir impactos, esto de medir costos o beneficios de la migración, involucra necesariamente a muchos especialistas, ¿no? Y creo yo que de manera descentralizada y cada quien por su lado, la investigación, mucha de la investigación que se hace en el COLEF está apuntada en esa dirección, a pesar de que no haya algún eje que articule, ¿no?, acerca de estos costos o estos beneficios, ¿no? Se han intentado algunas cosas a nivel regional, pero hace falta más, yo creo, esta reflexión general, ¿verdad?, acerca de qué tanto estamos ganando de veras con la migración y qué tanto está ganando Estados Unidos de veras con la migración. Ya muchos desarrollos teóricos apuntan a que los países que reciben migrantes más bien pierden, ¿no? Se dice que ganan cuando reciben migrantes de altas calificaciones, ¿no? Pero eso no siempre es así. De cualquier modo, ya para finalizar, solo señalaría pues esta necesidad de integrar un grupo de investigación más amplio, ¿verdad? Sobre todo que trabaje en la identificación de información, de bases de datos, que presione para la generación de datos, ¿no?
necesitamos mayor información más sólida sobre mercados laborales. Las tasas de desempleo en los estados pues se hacen a partir de ciudades, eso es desempleo urbano, no estamos tomando en cuenta el desempleo rural, ¿no? Sale tanta gente y las tasas de desempleo permanecen más o menos estables, económicamente no te puedes explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues son debilidades de información que existe, ¿no? Y no se puede avanzar en un trabajo así de hacer una cuantificación más consistente si no tenemos esa base informativa resuelta, ¿verdad? Serían nada más mis comentarios y por supuesto, Clemente, una felicitación por uno más de tus libros, de tu larga lista de libros ya. Y bueno, estamos por supuesto dispuestos a intercambiar y a colaborar con ustedes, ¿no? En la UNAM. Pues muchas gracias, Eliseo. Miren, tenemos un problema de logística aquí de tiempo. El doctor Clemente Ruiz tiene que salir a las 6:15, tomar su avión para la Ciudad de México, entonces pues creo que podríamos tener, tal vez hacer algún planteamiento para la gente que se quedó con ideas ahí, y tal vez, no sé si más adelante, en otra ocasión, se puedan responder, a menos que... No, respondo, obviamente que sí. Ok, muy bien, entonces tomaríamos unas 3 preguntas inicialmente, a ver hasta dónde podemos avanzar, ¿no? Si alguien tiene interés. Doctor Cuauhtémoc, Gabriel, ¿alguien más por ahí? Pues que empiecen. Muy rápido. Digamos, en la teoría estándar, pues económica, ¿no? Digamos, usted hablando pues de los modelos de los 60, ¿no? Por integración yo voy a entender la suma de dos mercados de bienes y servicios, ¿no? Entonces, esa sería la primera generación pues de modelos como los que está Balazs, ¿no? Balazs con las hipótesis pues de rendimientos constantes a esta escala. Hay una visión gradualista pues del proceso pues de integración, y dos, hay una hipótesis fuerte que son países con el mismo nivel pues de desarrollo. Después vienen los modelos pues de la segunda generación, en donde se modifica la hipótesis pues de rendimientos constantes a escala y se supone que hay rendimientos crecientes a esta escala con efectos espaciales pues de aglomeración, ¿sí? Pero los modelos pues iniciales no modifican la hipótesis de que son países con un mismo nivel de desarrollo. Ahora, en los 90 aparece un nuevo hecho estilizado que es procesos pues de integración, que es puede decir tipo norte-sur. Entonces, donde el Tratado de Libre Comercio es un hecho estilizado que rompe con esta visión estándar, ¿no? En donde lo que vamos a encontrar son procesos muy asimétricos entre dos países con dos niveles de desarrollo y con fuertes asimetrías, ¿no? Bueno, entonces esa es ahora la idea que tú planteas aquí. Bueno, yo no he leído este texto pues de integración de mercado pues laboral. Yo lo entendería como libre movilidad del factor trabajo en una región, o sea, que los trabajadores pues de México puedan entrar legalmente con un permiso pues para ir a trabajar a los Estados Unidos. Entonces, la única experiencia contemporánea que yo conozco es la zona de Schengen, ¿no? En Europa, donde es la misma hipótesis, son países con un mismo nivel pues de desarrollo, ¿no? Entonces, mi pregunta va en este sentido, o sea, cuando estás hablando entonces pues de integración pues laboral, estamos hablando de un proceso más complejo, que toma en cuenta países con niveles de desarrollo pues muy grandes, y dos, el TLC como instancia pues de formalización del proceso de integración ya está caducada, ¿no? Lo que se requiere es una renegociación. Y en ese sentido pues me parece muy interesante lo que estás planteando, porque es una visión un poco heterodoxa, ¿no? De cómo
se posibilitaría esta integración entre las economías del norte con las economías del sur. Bueno, es más un comentario que una pregunta. Es acerca de los numeritos que a lo mejor no íbamos a estar de acuerdo con la fórmula. Le eché un vistazo rápido y a menos de que me equivoque, lo que se está haciendo es agarrar la productividad media de la gente en Estados Unidos y multiplicarla por el número de inmigrantes mexicanos. Y ahí creo que bueno, no creo, yo no estoy de acuerdo con la fórmula, pero creo que hay una forma fácil de arreglar eso, o relativamente fácil de arreglar eso. El problema que tiene, y eso es una crítica que seguramente ya habrán hecho, es que los mexicanos aportan menos capital humano que el promedio de la gente que ya está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen menos educación, porque muchos no hablan el idioma, por muchas cosas, ¿no? Porque están menos calificados en general. Entonces, una de las formas podría ser agarrar salarios promedio y suponer que los mercados son básicamente competitivos. Y el número ese, que si no mal recuerdo es 8%, se reduciría considerablemente, pero de todas maneras el impacto es importante y creo que vale la pena hacer ese ajuste, porque es un impacto importante que tienen los mexicanos en Estados Unidos y que efectivamente como que queda fuera de la discusión. En cuanto al impacto que hay en México, ya ese es un poco más, creo que es más realista porque los mexicanos pues se van más o menos de forma uniforme en cuanto a capital humano, hasta donde se puede ver, ¿no? Entonces ahí sí creo que está bien hecho eso, pero el impacto que hay en Estados Unidos, creo que si se sobreestima ese impacto, pierde mucha fuerza el argumento, que si se sobreestima de esta forma. Ese es el comentario. Bueno, sobre estas dos preguntas, lo que agradezco los comentarios y las preguntas, trataré de ser puntual respecto a la forma como he pensado esto. Gabriel, me da mucho gusto escuchar tu pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque la cuestión es el reconocimiento en esa perspectiva, precisamente que estamos hablando de capital humano. Que cambiamos a los migrantes de ser hombres y mujeres, nada más, hacia la idea de revalorar el concepto de capital humano. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Podemos entrar en la cuestión de la discusión de cómo valorar su aportación. No está tan fácil porque no hay una cuestión desagregada de salarios, ¿no?, por tipo de actividades, ¿no?, que sería lo ideal, ¿no?, o productividad de los migrantes y los no migrantes. No hay esa estadística, ¿no? No es posible construirla, se tiene que llegar por proxies a todo esto, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no? Ahí ese punto es de una cuestión de construcción colectiva, ¿no? De que varios interesados, en los cuales pudiéramos acoger la idea de que es capital humano y que el capital humano hay que valorarlo. Entonces, eso ya sería una ganancia, ¿no? En la discusión hoy por hoy los migrantes siguen siendo migrantes, es decir, hombres y mujeres que no encuentran trabajo y que se van, ¿no? Es capital humano lo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es el punto que quiero transmitir, ¿no? Entonces, valorémoslo, ¿no? Y encontremos la fórmula para valorarlo bien. Ahora, respecto a lo que decía Cuauhtémoc, ¿no? Empieza el libro. A lo largo de los últimos 12 años, las economías de América del Norte han emprendido una de las aventuras más interesantes y difíciles de la historia contemporánea, al realizar una integración entre tres economías con grandes diferencias en su nivel de desarrollo. Esta es la idea, ¿no? La perspectiva de que es una aventura interesantísima. Nunca antes debemos ponernos en esa perspectiva de que somos una región sumamente interesante,
por primera vez en la historia, países con diferente nivel de desarrollo entran a un proceso de integración. No se había logrado antes. Entonces, muchas veces nos desvalorizamos, ¿no? Decimos, ay, no, pues es que... No. El esfuerzo de una mentalidad colectiva regional, que tiene que ver con lo que comentaba Sara, es muy importante en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo historia y estamos abriendo nuevos espacios que estaban cerrados en la mentalidad de las gentes. Nunca se hubiera pensado que dos países, le estoy diciendo, la economía más avanzada del mundo, la más grande del mundo, la que más valor agregado genera, y una economía que, con las diferencias, estamos en el lugar 13, 14, 15, como se valoren las cosas, deciden entrar en este proceso de integración. Yo creo que eso es lo más interesante que existe. Es decir, lo debemos de ver como una gran aventura, una gran propuesta para el desarrollo de todo, ¿no? Del pensamiento económico, del pensamiento social, del pensamiento político, ¿no? ¿Cómo va a acabar la aventura? Nadie sabe. Sabemos que está desactualizado todo el esquema. Sabemos, ¿no?, de que el Tratado de Libre Comercio simplemente hizo un apartado sobre cuestiones laborales ahí pequeño para que los profesionistas se pudieran mover. No hay estadísticas de los profesionistas que se llaman, no hay estadísticas. O no, si las hay, no las dan a conocer. No hay. En esta cuestión de la transparencia de la información no se dan a conocer. Pero lo que sí tenemos es una perspectiva realmente compleja de un mundo de que, si sigo esta forma sistemática de analizar que me sugirió Sara, tengo que hacer un nuevo libro para poder contestarte todos los planteamientos, ¿no? Y que creo que es sumamente interesante. Ahora, yo lo que creo es que tenemos que formar equipos interdisciplinarios para pensar esta nueva cuestión de una manera diferente. Porque lo que es cierto es que en soledad no vamos a poder hacer nada. Entonces yo espero que la provocación en términos de lo que puede salir de este libro provenga precisamente, ¿no?, de esta cuestión que Eliseo llamaba la base informativa, ¿no?, de que podamos construir cuestiones con ustedes. El MIF de ustedes, ¿no?, da para mucho y poco se está utilizando en forma interrelacionada con las demás estadísticas. Entonces ahí la cuestión de costos y beneficios no se podría medir un poco más claramente. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría las cosas, dada la premura de tiempo de todo eso, pero bueno, les agradezco que me hayan invitado. Gracias, Tonata, al colegio, gracias Eduardo, gracias Sara y gracias Eliseo, y bueno, obviamente el ausente que se fue a El Salvador, hay que agradecerle también, ¿no? Pero yo quiero agradecerles a todo el que se hayan tomado el tiempo de poder venir, escuchar y platicar, ¿no? Pero lo que quisiera hacer compromiso es que este tema lo podemos seguir discutiendo de manera más precisa, ¿no? Porque sé que están pensando ustedes sobre esta cuestión de los mercados laborales ahora, ¿no? Y hay un gran interés en México, ¿no? La semana pasada, en una videoconferencia con Machinía, que teníamos en Santiago de Chile, México y Brasil, Argentina, estamos analizando toda la cuestión de los mercados laborales y las nuevas prácticas laborales, ¿no? Entonces, todo esto de las nuevas prácticas y las nuevas profesiones, creo que es de lo más interesante que se puede abrir. Tenemos que repensarnos, ¿no?, cuáles son los acuerdos a los cuales se puede llegar para poder articular a los mercados laborales. No queda claro, ¿no? Es decir, los daneses se atreven a plantear de que sea la flexiseguridad, ¿no? No entienden nada de lo que está pasando en América Latina, ¿no? Porque la flexibilidad ya existe, la seguridad no existe, ¿no?
Entonces, eso de la seguridad, y como el gran planteamiento del mundo, pues, bonito planteamiento nos vienen a hacer, ¿no? Entonces, creo que sí podemos avanzar, ¿no? Espero que avancemos juntos, ¿no? En las discusiones, y bueno, yo me comprometo a seguir participando en los seminarios del colegio, ¿no? Pues muchas gracias, Clemente. Yo